¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Acá voy a hacer una breve introducción a lo que serían las soluciones de Schneider en general, ¿no? Porque nosotros en este caso nos vamos a abocar en lo que corresponde a lo que es media tensión. Pero bueno, sepamos que Schneider tiene soluciones para todos los niveles de tensión. Estamos hablando de soluciones digitales, ¿no? Partiendo desde transmisión, más alta tensión, la parte de distribución primaria, que es un poco lo que nos compete en esta ocasión, y lo que serían de centro de distribución o distribución secundaria, ¿no? Para esto quizás han conocido o conocen a Schneider por sus celdas, por sus equipos quizás más de media tensión, pero bueno, también Schneider cuenta con equipamiento para transmisión, software SCADA, software, hoy la compañía está muy orientada a lo que son soluciones digitales de software. Entonces, hay una amplia gama de software para distintas aplicaciones, para diferentes niveles de tensión, que también hacen digamos, de este proceso más digital, ¿no? Yendo a la parte más de media tensión, en este caso, vamos a hablar principalmente de protecciones de media tensión. Pero para hacer una previa a esto, primero veamos qué es lo que uno pretende de un sistema de protecciones. Hay varios conceptos que son claves para poder definir una protección y definir un sistema de protección. Vamos viendo que al pasar los años, los equipamientos fueron avanzando. Entonces, hoy, ahí después vamos a citarnos en una frase que quizás suena un poco de marketing, ¿no? Que es cómo optimizar la red o la gestión de una red eléctrica, pero vamos a ver puntos y detalles técnicos que hacen que esa frase tenga un poquito de sentido. Entonces, volviendo a este slide, vamos a repasar estos puntos claves, ¿no? En un sistema de protección existen estos 5 puntos que tienen esa relevancia, como son seguridad. ¿Qué significa la seguridad en un sistema de protección? La seguridad se puede definir como la probabilidad de no cometer un error, un disparo indeseado, ¿no? Quiere decir que un sistema de protección sería seguro si el sistema no genera ningún disparo indeseado, ¿no? Tengo una falla que por ahí no es falla, pero el relé disparó, eso sería un sistema no seguro. Otro punto muy importante y quizás el que por ahí es más conocido en este ambiente, que es selectividad. Si yo tengo dos salidas de línea, dos salidas de trafo, y tengo una falla en una, que se dispare la otra o que se dispare todo el sistema, estoy perdiendo selectividad, ¿no? Esto también es muy importante, quizás incluso muy importante para en el caso de coordinar las protecciones, ¿no? También está este mundo donde uno tiene que tener en cuenta eso. Entonces, la selectividad creo que es uno de los puntos más importantes. Si yo tengo una falla en una subestación eléctrica, para despejar la falla puedo sacar toda la subestación eléctrica de funcionamiento. Sí. ¿Estoy aislando la falla? Sí, pero no estoy siendo selectivo. Yo tengo que aislar dónde ocurrió la falla y no todo el sistema. Estabilidad. El concepto de estabilidad tiene que ver y quizás está más asociado a lo que serían protecciones diferenciales, ¿no?
Una protección diferencial es una protección con selectividad absoluta, que lo que hace es actuar únicamente en su zona comprendida. Entonces, ¿cuándo un sistema es estable? Cuando es poco propenso a ser afectado con una falla externa a esa zona. Entonces, se puede decir que el sistema es estable. Fiabilidad. Fiabilidad lo podemos tomar como el concepto opuesto a lo que sería seguridad. La fiabilidad es la probabilidad de que la protección o el sistema no omita un disparo. Cuando haya que hacer un disparo, el relé no lo omita. Entonces, de ahí se desprende el último concepto, que es confiabilidad. La confiabilidad es una característica que podemos decir que cumpliría un sistema de protección cuando es seguro y es fiable. Si lo hacemos un poquito más terrenal, podemos decir que sería como la sensibilidad, ¿no? Si yo un sistema de protección lo hago demasiado sensible, voy a, voy a perder fiabilidad, perdón, voy a ganar fiabilidad, porque el relé va a disparar de todas maneras ante cualquier alteración, pero voy a dejar de ser seguro. ¿Por qué? Porque por ahí no era una falla como tal y yo la estoy interpretando así. Y viceversa, ¿no? Entonces, todos estos conceptos tienen que estar equilibrados. Por eso el simbolito, voy a poner el puntero para que sea un poquito más representativo, ¿no? Por eso es que se habla de un equilibrio entre estos conceptos. Una vez que yo logro esto, dependiendo de mi sistema, quizás en sistemas, y ahí ya me voy un poquito más allá, ¿no? En sistemas redundantes, donde yo tengo dos líneas paralelas, por ello necesito ser más seguro que fiable. ¿Por qué? Porque si disparo una línea, tengo una de respaldo. Entonces prefiero hacer eso que omitir un disparo, que sería fiable, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a jugar con estos conceptos. Una vez que yo logro esto, tengo que poder tener toda la información del evento. Entonces, una protección o un sistema de protección no solo debe actuar cuando lo tiene que hacer ante una falla, no solamente tiene que ser selectivo, no solamente tiene que ser fiable, sino que una vez que ocurrió el evento, también tengo que tener la capacidad de poder guardar toda esa información. ¿Para qué? Para poder determinar cuál fue el fenómeno que ocurrió, para saber y cómo actuar para que no vuelva a ocurrir, para saber si yo lo puedo restablecer de forma inmediata, si fue causado por un problema en una máquina, digo, bueno, mira, yo no puedo cerrar el interruptor y que siga todo funcionando porque se me va a romper el trafo, se me va a romper un motor. Entonces, para saber y estar seguro de poder seguir en funcionamiento, tengo que conocer toda la información del evento. Dentro de lo que es un sistema de protección o un sistema, en este caso, de eléctrico de media tensión, hay que tener en cuenta, y esto también está pensado para transmisión, ¿no? El camino que está haciendo esa digitalización, de la que estamos hablando tanto, de lo que las compañías hablan tanto. Fíjense que en este esquema muestra tres etapas, ¿no? Yendo de izquierda a derecha. Y muestra, en este caso, cuatro niveles. Vamos a llamarlo así, tres etapas y cuatro niveles. Dentro de los niveles podemos encontrar en el nivel cero lo que sería la playa, ¿no? Todos los transformadores de corriente, transformadores de tensión, pueden ser equipos de potencia, un transformador de potencia, un motor, en el caso quizás más aplica más a media tensión. En lo que es el primer nivel, todo el hardware conectado, sea un relé de protección, sea un medidor, sea un regulador automático de tensión, sea una RTU. En el tercer nivel van a encontrarse todo lo que son los sistemas y software de monitoreo, de control, sea un SCADA, y lo que sería un cuarto, sí, 0, 1, 2, 3, un tercer nivel, se encuentran todo lo que son los software analíticos. Puede llegar a estar un software nivel 3, ¿no? Un SCADA, pero se encuentra la capa de analíticos, que son estos software, que fíjense que en esta última etapa estamos hablando del concepto de nube, conceptos de servicios en nube, donde se hacen analíticas predictivas de toda la información. La mayoría de los sistemas hoy se encuentran en esta etapa, donde la interacción con los equipos de playa, los equipos primarios, o esto puede ser una celda, ¿no? También se hace de manera cableada, ¿no? Las corrientes se cablean, las tensiones se cablean,
el disparo, el abierto y el cerrado, todo eso se cablea. Pero de acá hacia un sistema superior, o sea, un SCADA, una RTU, se hace por protocolo. En este caso está representado con 61850, pero pueden ser DNP3, en algunos casos Modbus. Ahora, en la tercera etapa, que sería de esta digitalización, que también se está hablando cada vez más, se reemplaza lo que es la interacción entre los equipos de protección o de medición con lo que es un bus de proceso. Esto ya también de forma digital, ¿no? Entonces, es importante que entendamos y veamos el camino que está teniendo esto. Hay una cuarta etapa de la cual habla de una subestación o una virtualización de las protecciones. Por eso les menciono que, bueno, en principio entiendo que vamos a estar un tiempo en esta etapa. Entonces, en ese proceso de la digitalización es importante entender que los equipos son cada vez más comunicados, donde la comunicación llegó a este nivel, pasando de una subestación convencional a lo que es una subestación con un bus de estación, en este caso, va a pasar a lo que es un bus de proceso, donde se digitalice tanto aguas arriba como desde aguas abajo, desde un relé de protección, con la implementación del bus de estación, que ya lo tenemos, más lo que sería el bus de proceso. Todo en el estándar 61850. Una breve introducción, ahora vamos a meternos de lleno en nuestras soluciones para media tensión. Dentro de nuestras soluciones de media tensión, hoy contamos con la oferta de PowerLogic P3 y PowerLogic P5. ¿Por qué me pareció importante mencionar P3? Porque también hoy en nuestro mercado de lo que es media tensión tenemos dos destinos diferentes para estos tipos de relés y quizás, si bien ya vamos a ver, desglosando un poco las características de cada uno, vamos a ver que en varios casos se aplican unos y otros, ¿no? Pero para que lo tengan también en cuenta. Y los que les mencionaba de la frase, ¿no? De qué manera podemos optimizar la gestión de la red eléctrica. Puede sonar una frase de marketing, quizás sí, pero tiene un sustento. Y ese sustento es lo que un poco la idea es mostrarles en esta charla y mostrarles las características que hacen que esto, que suena una frase, sea real, ¿no? ¿Cómo logro esa optimización? Primero, siendo con mayor conectividad, ¿no? En este caso, lograr tener una mayor cantidad de información posible, un poco lo que estuvimos hablando del evento y demás, para que ésta pueda ser analizada. Toda esa información pueda ser analizada, yo voy a optimizar los próximos pasos para que en este caso no vuelva a ocurrir, ¿no? Contando con una amplia variedad de protocolos de comunicación. ¿Cómo yo puedo lograr esto? Teniendo mayor conectividad y en este caso, ¿cómo lo ofrece esta gama de productos? Es teniendo una variedad de protocolos de comunicación. Podemos encontrar que en P5, en lo que es protocolos Ethernet, sobre Ethernet en este caso, puedo contar con conexiones en Ethernet, en cobre, conexiones en fibra, puedo tener todo tipo de redundancia, o sea, las redundancias estándar, llámese PRP, que es una red paralela, llámese HCR, que es una red en anillo con latencia cero, RCTP, quizás es también muy común, quizás han visto instalaciones donde se hace una guirnalda en Ethernet, ¿no? Esa capacidad del relé de poder hacer interconectar unos con otros. En ese caso, si hablamos de costos, yo me ahorraría un switch. Por ejemplo, si tengo 10 relés y los guirnaldeo entre unos y otros, en cuanto a esa comunicación, ¿no? En este caso en Ethernet, cuentan con cobre y fibra para ambos casos, ¿no? Ya podemos ver que en el caso de P5 yo no les estoy mostrando el relé acá. Esto es porque, ya lo vamos a ver más adelante, pero una particularidad de P5 con respecto a P3 es que es modular en comunicación. Para este nivel de tensión no se suele ver mucho lo que es modularidad. Modularidad se refiere a yo compro un equipo, le quiero cambiar una placa, le quiero agregar entradas, le quiero agregar salidas, le quiero cambiar un puerto de comunicación. Eso se suele ver más en lo que es el mundo de transmisión. En el mundo de media tensión, por lo general es más fijo, ¿no? Yo compro un relé,
Eso es lo que pasa en P3, ¿no? Yo compro el relé y este es el relé. En P5 tengo la posibilidad de cambiar mis puertos de comunicación. Entonces, ya ahí les estoy adelantando un poco que P5 es modular en comunicación. ¿Qué ventajas tienen estos con respecto a los antecesores, ¿no? Sea CPAM, sea MICOM? Es esta facilidad de comunicación, ¿no? Yo puedo, con solamente seleccionar el hardware del equipo, yo lo que puedo hacer es seleccionar el protocolo por software. Entonces yo no necesito especificar y tener de antemano sabido por qué protocolo lo voy a comunicar. En este caso se seleccionó puertos Ethernet, sean fibra o en cobre, y yo por software voy a seleccionar el protocolo que voy a comunicar el equipo. O sea, Modbus TCP, sea DNP3, sea 6850. Lo mismo ocurre con los puertos seriales. En este caso, los puertos seriales, de nuevo, pueden ser en fibra o en cobre. Y yo los puedo seleccionar libremente por software. No es que tengo que pagar un costo adicional, no es que tengo que definir el protocolo de forma anticipada en el código del producto. Entonces, pudiendo hablar desde Modbus Master, esto ya lo voy a mostrar más adelante, pero tengo la capacidad de leer temperaturas, entonces el relé se comporta como un maestro Modbus para leer otros dispositivos, todos estos dispositivos seriales, ¿no? NP3, Modbus serial, SPA Bus, 103, 101. Dentro de esta conectividad que estamos hablando, hay una aplicación que se llama Power Device, que se la pueden descargar del Play Store o del App Store, que básicamente puedo acceder al relé. Obviamente el relé tiene que estar a través de un access point, ¿no? Tengo que ver el relé yo con el celular, tablet o el dispositivo, tengo que estar en red con ese relé. Que esto también se suele utilizar cuando el relé no tengo tan fácil acceso, entonces se lo coloca a un router, el router yo me conecto a la red con el celular o el tablet, me conecto a la red Wi-Fi que emite ese router, que es una red privada, y puedo monitorear, visualizar los datos y hacer algunos cambios de ajustes, obviamente con los permisos asociados, ¿no? Entonces, ya hablamos de una mayor conectividad, ya hablamos de los puertos de comunicación, hablamos de que todos los protocolos de comunicación se modifican por software, yo no los tengo que andar pidiendo por anticipado. Vimos que no tienen un costo adicional. Ahora vamos con otro concepto para lograr esta optimización, ¿no? Que es la localización precisa de fallas. Hay funciones en los relés, yo para ser más selectivo, yo puedo tener un 50-51, quizás lo han escuchado, que es el sobrecorriente convencional. Ahora, si yo quiero mayor selectividad, quiero saber hacia dónde fue la falla, ahí tengo que empezar a jugar con las funcionalidades de mi equipo o de los equipos que vaya a instalar. Una puede ser una función de sobrecorriente direccional, ¿no? Donde yo sé hacia dónde va la corriente, quiere decir hacia dónde se incrementó y sé hacia dónde está la falla. Entonces tengo un feeder o una línea, y yo coloco un relé direccional, yo le puedo decir al relé que solo actúe cuando la falla está en una dirección. Entonces, de esa manera soy más, puedo optimizar más la búsqueda de esa falla, ¿no? El uso de sol, ¿qué es sol? Bueno, dentro de lo que es P5, principalmente, existe una función específica que se llama sol, que es selectividad lógica. Cuando se necesitan hacer una coordinación de protecciones, muchas veces el espacio entre uno y otra etapa queda muy próximos. Entonces yo necesito una ayuda, digamos, para poder digamos, hacer esa coordinación de esas protecciones. Ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos gráficos para que se entienda mejor. Y el localizador de fallas, ¿no? Teniendo la corriente y la tensión, el relé puede calcular un punto, una impedancia, por decirlo así, y esa impedancia está representada por la cantidad de metros desde donde está el relé hacia donde se encuentra la falla. Entonces, con esa ventaja yo puedo tener una localización de la falla más precisa. Cuando hablo un poco de
seleccionar el producto para mi aplicación, si yo quiero un relé direccional, si yo quiero un relé con una selectividad mayor, obviamente que ahí es donde tengo que empezar a seleccionar mi producto. Entonces, viendo el rango de P3, yo tengo que puedo ir desde la parte de proteger, de la parte de generación hasta la parte de un motor, ¿no? Entonces, mirando el unifilar completo, en la gama de P3 se cuenta con diferencial de generador, diferencial de transformador, diferencial de línea y diferencial de motor. Además de todos los que están en el medio, ¿no? Fíjense que hay universales, que ahora vamos a ver bien cuáles son sus características. Feeder, con y sin, en este caso es una protección de motor, pero sin diferencial, una protección de generador sin diferencial. Acá está explicado un poquito mejor. Tenemos dos tipos. Hablando de P3, están los básicos y los avanzados. Dentro de los básicos, que es el tamaño un poco menor, hay dos modelos, P3U20 y P3U30. El P3U20 es un relé que cuenta solamente con canales de corriente, y lo que es el P3U30 suma canales de tensión, corriente y tensión. Entonces, para el que quizás conozca CEPAM 20, ¿no? Sea un S20, un T20, son relés que tenían únicamente canales de corriente. Entonces, toda esa gama hoy se puede cumplir y suplir con P3U20. Ya cuando una CEPAM incluye tensión, sea un Serie 40, por ejemplo, se puede cumplir con P3U30. Entonces, de ahí un poquito ese retrofit, ¿no? de nuestras protecciones más antiguas a estos nuevos relés de protecciones. Ya para lo que es más avanzado, si yo quisiera una protección específica con una selectividad mayor, como es un diferencial de transformador, ya me tengo que ir a los avanzados, ¿no? Entonces, dentro de los avanzados se cuenta con feeder, protecciones de feeder, protección diferencial de transformador, protecciones de motor con y sin diferencial, protecciones de generador con y sin diferencial y protección diferencial de línea. Una ventaja que tienen los avanzados es que pueden contar con el agregado de lo que es protección de arco, el arc flash, ¿no? Yo teniendo un relé de estos dentro del pedido, yo puedo seleccionar una placa para poder recepcionar los sensores ópticos de luz. Entonces puedo tener una celda con, aparte de sus protecciones convencionales, tener a su vez protección de arco. Algunas características en este caso del básico, P3, U20 y U30. Fíjense que lo que les mencionaba, cuatro canales de corriente. En este caso tiene una tensión para la 67N, que es la direccional de tierra, pero tiene principalmente funciones de corriente. P3U30 con el agregado de 4 TB, 4 entradas analógicas de tensión, que en este caso sí le da ventaja a tener una sobrecorriente direccional, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a lo que es comunicación, fíjense que en este caso son iguales, ¿no? La misma cantidad de protocolos de comunicación. Todo esto que mencioné al principio se cumple en toda la gama de tanto P3 como P5. Esto van a ver en los catálogos, donde yo a partir de mi aplicación voy a seleccionar el producto y voy a decir, por ejemplo, yo quiero un relé que tenga tres etapas. Bueno, en este caso no, vamos a poner otra. Diferencial de transformador. Fíjense que si yo busco la función, la 87T, recién la voy a encontrar en el único relé que la tiene, que es el P3T32. Ahora, si yo quiero solamente un 50-51, yo quiero solamente sobrecorriente, no necesito más. Bueno, voy a ir al que primero cumpla con eso. En este caso, P3U20 cumple con 50-51. No es necesario irme al P3F30, por ejemplo, ¿no? Entonces, y este 3 indica la cantidad de etapas de esa función que tiene. Para lo que es P5, ocurre algo similar, donde yo puedo cubrir un unifilar desde la parte de generación hasta la parte de motor. Hay algunos lanzamientos, que ahora lo voy a explicar más adelante, que aún lo que es la familia de P5 le faltan, pero hoy se cubren esas funcionalidades con lo que se tiene, que en este caso, en el caso de generación puede ser este, quizás lo han visto acá, ¿no? La parte de generación se está cubriendo con un P5F30,
En este caso porque hoy no contamos con diferencial de generador todavía para lo que es P5. Esto por eso tiene un asterisco, serán los próximos lanzamientos. Yendo a P5, entonces tenemos también dos tipos, el básico y el avanzado. Dentro de los básicos contamos con un relé de máxima corriente, que es P5U20, y uno de tensión frecuencia, que es P5B20. Muchas veces nos llega la pregunta desde el lado de los clientes, ¿no? O la necesidad de tener un relé para deslastre de cargas, por ejemplo. Deslastre de carga, que lo exige la distribuidora y demás, que en este caso nosotros ofrecemos P5B20. ¿Por qué? Porque cumple con la cantidad de escalones de subfrecuencia, de derivada de frecuencia, que pide en este caso en Argentina es CAMESA, eh, pero bueno, habría que ver en determinado país cuál es el ente, ¿no? Pero en el caso de Argentina, por ejemplo, lo que es CAMESA pide 8 escalones de subfrecuencia para hacer un deslastre de carga. Bueno, nosotros cumplimos con P5B20. ¿P5F30 cumple con eso? Sí, también lo cumple. Pero de nuevo, siendo más óptimos, optimizando los recursos, digo, ya con este que lo cumpla me es suficiente. Ahora, si yo quiero un relé más avanzado, donde necesito una función de sobrecorriente direccional, por ejemplo, bueno, ahí me voy a ir a un P5F30 que ya tiene tensión corriente, ¿no? También tenemos diferencial de transformador y de motor. En el caso de los avanzados, al igual que mencioné con P3, tienen la capacidad de incluir protección de arc flash, hasta 6 sensores de arco. Nuevamente, al igual que en P3, yo voy a encontrar en los catálogos las funciones ANSI y voy a poder seleccionar el equipo acorde a la necesidad, ¿no? De las funciones que necesito. Les mencioné que les iba a comentar sobre selectividad lógica. Esta es una función que tiene en este caso P5 dentro de lo que es el setting del sobrecorriente, tiene un tildecito que hace a la función sol. ¿Y qué es esto? Si yo tengo un esquema como el de la figura, donde existe una falla, y esto puede ser que esté muy próximo, ¿no? Los niveles de corriente, y yo tenga que coordinar estas protecciones para ser selectivo, ¿no? Yendo de nuevo al principio de los conceptos, digo, si yo tengo un esquema como el de la figura, y yo tengo una falla, en este caso en R8, yo no voy a querer que dispare R1. ¿Por qué? Porque si bien despejaría la falla, no estaría siendo selectivo, que era uno de los conceptos que vimos al principio. Entonces, una manera de hacer esto, que es la manera más convencional, es hacer una coordinación de protecciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo miro la curva de este, miro la curva que debería disparar este, entonces a lo que sería el R1 lo hago menos sensible. Si acá circulan 100 amperes, este le pongo en 110 y este lo pongo en 200. Entonces yo me aseguro que cuando haya ese nivel de corriente va a disparar este primero que este. O lo que es diferente, a este lo pongo en 2 segundos y a este lo pongo en 15 segundos. Entonces me aseguro que este va a disparar primero que este ante una falla. ¿Qué desventajas tiene eso? Bueno, la desventaja puede ser que el tiempo que yo le esté colocando a esta protección sea demasiado extenso. Ya no cumpla con esa función de protección. Si tendría que despejar una falla de ese nivel de corriente acá, tendría que estar esperando mucho tiempo o los niveles de corriente deberían ser muy altos. Entonces, para que no ocurra eso, es donde se utiliza lo que es selectividad lógica, que consiste en dejar muy próximas las curvas unas con otras y lo que se hace es el relé que está aguas abajo en este caso le envía una señal digital, puede ser a través de una digital output a una digital input, o puede ser a través de un bus en el estándar 61850, le envía una señal de sol, en este caso. Que esa señal de sol lo que va a hacer es, no va a bloquear la protección, lo que va a hacer es retrasarla en tiempo, el tiempo que yo le setee. Si esa señal por algún motivo se cae, el relé vuelve a su curva original acelerando el disparo. Entonces, de esta manera logro una red inteligente donde no necesito estar cruzando los dedos para que
primero dispare una y después dispare la otra y que este no me saque todo el sistema. O estar viendo qué tan próximo están una curva con otra. Entonces, de esa manera yo puedo lograr una mayor selectividad en una red de este tipo, de este estilo, ¿no? Bien, entonces ya vimos que yo para lograr esta optimización necesito tener mayor conectividad, ya lo vimos con la cantidad de protocolos, con la cantidad de formas de cómo configurar esos protocolos por software y de seleccionar el hardware, sea cobre o sea fibra. Vimos la localización precisa de las fallas, donde usamos selectividad lógica, donde definimos el relé específico para cada función. Y por último, la supervisión de la energía, gestión de activos y operabilidad remota, ¿no? Entonces, teniendo el control de manera remota, conociendo la salud de los componentes primarios y con información sobre la calidad de la energía, puedo optimizar el flujo de mi red. Obviamente que en este caso estamos hablando de poder tener la mayor cantidad de datos y no estamos hablando de un evento específico, sino que de un monitoreo continuo, ¿no? Para que yo pueda analizar esos datos y poder tomar acciones en base a eso. Por ejemplo, hay una funcionalidad que es el monitoreo del interruptor. El relé como tal, una función 50-51 para hacerlo más práctico y básico, no necesita saber cuántas veces operó el interruptor, como así tampoco necesita saber el I cuadrado acumulado o el tiempo que tardó en abrir y cerrar. Esos datos al relé en sí no le interesan, pero tiene esta funcionalidad para poder lograr esto que estamos buscando, ¿no? Que es esta optimización de esa gestión y poder conocer la salud de nuestros activos. Entonces, el relé cuenta con monitoreo, supervisión del circuito del TI, del transformador de corriente, supervisión del circuito de disparo, que es la 74, la ANSI 74, supervisión del circuito del TB, mide el I cuadrado acumulado, la cantidad de veces que operó el interruptor, el tiempo que tardó en abrir y cerrar. ¿Qué hago con todos esos datos? Y en principio el relé no hace nada, pero todos los está tomando para enviarlos hacia otro tipo de software, a un nivel superior, donde se puedan llegar a hacer analíticas con todos esos datos y se pueda hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Se pueden decir, con todos esos datos, el interruptor está en un 60%, entonces yo puedo estimar cuándo debería hacerle el mantenimiento o cuándo debería cambiar ese equipo si es que está dañado. Entonces, esa información, cuanta más información tenga, yo puedo analizar y puedo llegar a utilizar hoy inteligencia artificial. Todo lo que son los servicios digitales que ofrece Schneider están basados en Machine Learning, inteligencia artificial, donde necesitan estos datos. Es como todo, ¿no? Cuando uno habla del gemelo digital, que en principio es un concepto maravilloso, ¿no? De tener tu instalación totalmente digitalizada, suena lindo, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque necesito muchos datos para lograr tener un concepto digital lo más fiable posible. Entonces, todo este equipamiento va a ayudar a ese tipo de adquisición de datos. Otro ejemplo de este monitoreo es poder representar, en este caso yo puedo ver el diagrama fasorial, tanto fíjense que esto es real, ¿no? Esta fotito de la pantalla es real, yo puedo ver el diagrama fasorial en la pantalla, como así también puedo monitorear las variables de corriente, tensión, potencia, energía, frecuencia, armónicos. Yo puedo monitorear todo eso sin necesidad de otro software, solamente con el software del producto, que es libre y gratuito. Eso después yo lo voy a comentar más adelante. Todos los relés, sea P3 o P5, sean los básicos o los avanzados, cuentan con control de bahía embebido. ¿Qué es el control de bahía? Básicamente la posibilidad de operar el equipamiento, interruptor, seccionador puesta a tierra, de manera local, desde la pantalla del relé, con un botoncito local remoto, y de manera remota, ¿no? Obviamente, es esta virtualización del objeto. Muchas veces se confunde el que tenga control de bahía con que yo le pueda activar una salida al relé de manera remota.
Y no es así, es una virtualización donde se tienen en cuenta el local remoto, donde se tienen en cuenta el select before operate, o sea, seleccionar el equipo antes de operar. Eso también genera una señal, bloqueos, ¿no? Entonces, toda esa información, toda esa lógica ya la tiene embebida tanto P3 como P5. Esta es una imagen real de un equipo donde está conectado de forma remota y yo puedo visualizar la pantalla del relé en tiempo real. Entonces, esto a veces también suele ser útil si tengo una persona en el campo, yo estoy en un lugar remoto, yo puedo ver qué está presionando, dónde está navegando el personal técnico de mantenimiento o la persona que está ahí frente al equipo. Ventajas y diferenciales. Esto estamos hablando de P3 y P5, ¿no? Y como nos abocamos más en P5, en este caso yo le voy a mostrar las diferencias o, sí, las diferencias o las ventajas que tiene en este caso P5 respecto a P3. Como el título lo dice, P5 es un relé extraíble. Entonces, esa es una principal ventaja. Muchas veces, por lo menos acá en el mercado argentino, se pide como especificación, las utilities piden un relé extraíble. Ya cuando se pide eso, P3 queda fuera de la ecuación porque orientado para ese mercado está más lo que es P5. Es un relé extraíble, fíjense que se levanta la manijita verde y se extrae, queda en el chasis esto que es la placa de analógicas, las corrientes se cortocircuitan, se abren las tensiones, queda ahí abajo otros conectores. ¿Qué son estos conectores? Son los cartuchos de comunicación. Yo les había adelantado que P5 tiene una ventaja con respecto a P3 que es modular en comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Yo hago el pedido del producto y digo, bueno, yo necesito una P5 con puertos de Ethernet en cobre y un puerto de serial en cobre también. Cuando estoy desarrollando el proyecto me doy cuenta que me equivoqué, digo, bueno, en realidad necesitaba fibra óptica. No tengo que desestimar mi compra, simplemente lo que tengo que hacer es cambiar el cartucho, comprar un cartucho de fibra óptica, quitar el de cobre y agregar, o en el caso que tenga espacio, agregar también el de fibra y ya no hace falta actualizar el firmware, no hace falta modificar nada dentro del relé. Simplemente con colocarlo, el relé se reinicia y te toma la configuración nueva con el nuevo puerto. Entonces, por eso es que podemos decir que es modular en comunicación. Y esto que están viendo acá es un cartucho específico que es de memoria de backup. ¿Qué es esto? Dentro de los slots que tiene el equipo hay un slot dedicado a este cartucho. Este cartucho básicamente es una extensión de esa memoria, de la memoria que tiene el relé, como cualquier relé. Además de eso tiene un cartucho de una memoria de backup. ¿Esto para qué sirve? Yo tengo un relé en funcionamiento, si lo tengo que cambiar porque tuvo algún daño o algo por el estilo, lo tengo que extraer y tengo que poner uno nuevo. Bueno, extraigo el relé, coloco el que tengo en laboratorio en un pañol y lo que hago es, dentro del relé, levanto la configuración del cartucho de comunicaciones, ese que habíamos visto. Entonces, eso, ¿qué me da? ¿Qué ventaja tengo con respecto a eso? Y que no tengo que ir con la computadora, no tengo que ir con el cable, no tengo que ir con el software, no tengo que encontrar la configuración de ese relé específico, sino que va a estar toda guardada en este cartucho que queda alojado en el chasis. Entonces, por eso es que se menciona menos de 10 minutos la reposición de la falla. Yo tengo una falla, extraigo el relé, coloco otro y levanto la configuración del cartucho directamente. Hablando de esa modalidad en comunicación, ya lo estuve mencionando, pero tengo 3 slots para poner cartuchos de fibra en seriales, de fibra en Ethernet, eh, seriales en cobre, seriales en fibra, bueno, y el cartucho de comunicación perdón, el cartucho del backup de la memoria, ¿no? Hay un cartucho más, que también es un lanzamiento, ya está en el mercado, pero es reciente, que es el módulo wireless. Este módulo lo que hace es tener un módulo de radio Zigbee, en este caso, así como yo coloqué esto, en este caso va en esta misma posición,
va un cartucho donde tiene esa recepción Zigbee. Nosotros dentro del portfolio Schneider, quizás la han visto, tenemos unas pastillitas que son es una medición de temperatura inalámbrica. Esto tiene un imán, trae una pastillita, para que se den una idea, tiene el tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros aproximadamente. Es una pastillita muy chiquitita que se coloca y se pega en las barras. ¿Qué pasa? Al circular una corriente sobre esas barras, se autoinduce, o sea, se alimenta únicamente con el paso de la corriente. Yo no tengo que alimentarlo con una fuente externa. Simplemente con apoyarlos en la barra y que la barra circule una determinada corriente, se induce una FEM y se alimenta el módulo. Y empieza a reportar en un protocolo Zigbee, que es un protocolo serial inalámbrico, las temperaturas que está midiendo. Normalmente esta oferta, ¿cómo funciona? Que eso también ocurre. Nosotros tenemos un concentrador, que es un equipo que lee ese Zigbee que reportan varias de estas pastillas y tiene una salida Modbus, que lo puedo levantar con cualquier dispositivo. Si en un esquema típico de temperatura, con P5 incluso, se hacía de esa manera. Entonces yo podía levantar por Modbus las temperaturas a través de ese concentrador. Bueno, este nuevo módulo evita que yo tenga que poner ese módulo concentrador. Directamente poniendo el módulo en la P5 puedo levantar las temperaturas en este caso, de las barras, ¿no? Entonces, no solamente las puedo levantar y puedo visualizar y puedo reportar, sino que también lo que puedo hacer es incluirlas en funciones de sobrecarga térmica, por ejemplo. La sobrecarga térmica lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Que es la función 49. Lo puedo hacer por un algoritmo de corriente, que ese ya lo trae el relé, y a su vez lo puedo hacer con variables reales como es la temperatura. Entonces, en ese caso, no solamente lo puedo visualizar, sino que también lo puedo incluir en sus funciones de protección. Tanto el de temperatura como el de humedad. Hay una pastillita que también, que esa sí se alimenta, que es de humedad. Dentro de lo que es el frente al relé, me voy a encontrar con, por ejemplo, en el avanzado con botones configurables, LEDs tricolor, en este caso, hasta 10 LED tricolor, y hay un USB frontal que se utiliza para la extracción de registros oscilográficos. Yo tuve una falla, puedo ir con un pendrive y puedo conectarme al USB frontal y extraer el registro oscilográfico. ¿Es la única manera de extraerlos? No. Obviamente, yo si lo tengo conectado por red, lo puedo extraer por red, lo puedo extraer a través del software con el mini USB, pero bueno, esta quizás es una manera que en algunos casos suele ser útil para no mezclar, no sé, la gente que está dedicada a la parte de control con la gente de protección, un ejemplo, ¿no? Como resumen un poco de estas nuevas soluciones, tanto P3 como P5, fíjense que Schneider diagramó este esquema de reemplazos, ¿no? Si bien todo lo que es MyCon 20, sea un relé sobre corriente, 120, 121, 122, 123, que es el más angostito, se reemplaza directamente por el P5U20 que habíamos visto, que era el de sobrecorriente. Entra en el mismo case, ¿no? Tiene el mismo calado. Y el direccional, que es el 127, entra en el mismo calado que P5F30. Y lo que es CPAM, todo lo que es CPAM, es reemplazado por la gama de P3. Entonces, este es un poco el esquema. ¿Se puede reemplazar una Micom 20 por una P3 U20? Sí, se puede, porque si yo necesito la función 50-51, no necesito pasar a P5, P3 lo cumple también, sí lo cumple. Este es un esquema, digamos, lo que nosotros sugerimos hacer, ¿no? Hay una solución, no solamente que es mencionarlo, sino que hay una solución que se llama EcoFit, que es un kit que consta de tres patas, vamos a decirlo, ¿no? Donde la primera pata va a ser una adaptación mecánica. Yo digo, bueno, tengo una CPAM 40 y quiero reemplazarlo por una P3U20. Lo puedo hacer, me fijo, entro al software de configuración, me fijo los ajustes, se los configuro a la P3, eh, donde estaba el calado, agarro la chapa, cambio la chapa, pongo una chapa, hago un calado menor para que entre la P3, modifico la ingeniería. Eso sería todo lo que yo debería hacer para
cambiar una CPAM a una P3. Dentro del esquema o del kit EcoFit que estoy mencionando, lo que hace es que tenía tres patas, había mencionado. Bueno, la primera es la adaptación mecánica. Viene una chapa con el mismo tamaño de la CPAM, con un calado interno donde entra la P3U30, en ese caso, obviamente pensado para eso. La adaptación mecánica es la primera pata. La otra pata es la adaptación de ajustes. Hay un software que lee la configuración de la CPAM y la transforma en la configuración de la P3. Y hay una tercera pata que es una adaptación de cableado, que básicamente consta de unas plantillas. Esas plantillas tienen la misma denominación que lo que tiene CPAM y se coloca en la P3. Un ejemplo, yo tengo en mi ingeniería que el disparo de la CPAM sale por la bornera X3 Borne 4. Entonces eso es lo que figura en mi ingeniería, lo que está cableado. Esa plantilla lo que va a hacer es que yo se la coloco a la parte trasera, digamos, de la P3 y puedo ubicar el disparo en la bornera X3, borne 4, en la misma posición. Entonces, no necesito actualizar 100% mi ingeniería. Ese es un kit que se compra, digamos, a través de servicio, si así lo desean. Entonces, para hacer un retrofit un poco más ágil, ¿no? Hay de P3 y P5, de ambos dos de Micon y CPAM hacia P3 o P5. Una función específica que agregan tanto P3 como P5, como les había mencionado, era la protección de arco, ¿no? Entonces, dentro de una función específica, una función 50, 51, 67, tienen alrededor de 20 milisegundos de operación, desde que se detecta el nivel de corriente, en este caso, o tensión, hasta que el relé hace su algoritmo y realiza el disparo. Esto no es únicamente en P3, P5, esto es medio general. Una protección anda más o menos en esos valores. ¿Qué pasa? En lo que es la protección de arco, se necesitan mucho más velocidad, porque existe una curva que es una curva exponencial donde a medida que va pasando el tiempo va aumentando el daño que va ocurriendo en los sistemas. Entonces, yo necesito, para lo que es protección de arco, necesito ser mucho más rápido que una función típica. Por eso es que dentro de lo que es P3 y P5 y toda la solución que nosotros tenemos de protección de arco, se garantizan un algoritmo muchísimo más rápido para lograr valores de alrededor de 9 milisegundos. Entonces, dentro de lo que es la curva exponencial de daños, actuar en 10 milisegundos, la realidad es que el daño es casi nulo. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. Esta es una parte trasera del hardware de una P3, pero lo importante que yo le quería mostrar era esto, ¿no? Estos son los sensores de arco. En este caso se pidió con la posibilidad de incluir sensores de arco, que se pide con una plaquita donde se van a conectar los sensores, hasta 6 sensores de arco. Existe otra posibilidad, tanto en P3 como en P5, de incluir captores de bajas pérdidas. En lugar de venir, si yo en mi instalación no tengo un TI convencional, se puede comprar un accesorio que se encuentran en los catálogos de P3 y P5, que son los toroidales, ¿no? Son toroidales, o en este caso un hub adaptador para un TV capacitivo, por ejemplo. En lugar de venir el relé con la entrada convencional de corriente y tensión, van a venir con unos puertos RJ45 que no es comunicación, sino que es una adaptación de esa corriente a una tensión de alrededor de 22,5 miliwatts. Entonces, en lugar de venir de esta manera, viene de esta. Básicamente, ¿cuál es para haciendo un resumen, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de esto? No tengo TI en mi instalación. Entonces, se puede llegar a adquirir captores de bajas pérdidas que están dentro de los accesorios que cuenta P5 y P3 en su catálogo. El software de configuración, tanto de P3 como P5, es el iSetup Exergy Pro. Si ustedes lo ponen de esta manera en el Google, les va a saltar a la página de Schneider y se lo van a poder descargar de forma libre y de forma gratuita. Tiene una ventaja principal que yo le veo incluso respecto a la competencia. En este nivel de tensión no lo he visto,
que es inyección virtual. Solamente con el software y el relé yo puedo probar funciones de protección, puedo probar funciones de mediciones, todo lo que es el, el relé íntegro, ¿no? Tanto las funciones, como digo, de protección, una función o una forma específica de probar esto puede ser inyectar corriente, inyectar tensión y visualizarlos en una escala para poder ver si se escaló correctamente. Entonces, otra funcionalidad que tiene es importar un ComTrade. Yo tuve un relé, lo tengo instalado. Ocurrió una falla, sea Schneider o sea otra marca. Ocurrió una falla. Ese relé guardó un registro oscilográfico, un ComTrade, en esa extensión, digamos. Yo lo puedo importar, lo puedo descargar, lo puedo cargar en mi inyección virtual y le simulo la falla al relé que yo tenga, en mi laboratorio o en mi instalación, para saber cómo operó, para saber si el relé que estaba instalado operó de manera correcta, para saber si mi relé que estoy probando se comporta de la misma manera del que está instalado, ¿no? Yo le pongo la cantidad de ciclos a inyectar y le pongo los valores. Un poco el resumen. El resumen de esto sería, tanto P3, en este caso P3, ¿no? Tiene hasta 6 objetos de control. Dijimos que tenía control de bahía, poder dibujar el mímico, poder comandarlo localmente y a distancia. Hasta 2 de monitoreo, quiere decir que los puedo visualizar. En este caso no voy a poder operar. Puedo operar solamente hasta 6, que suele ser suficiente, ¿no? Para este nivel de tensión, para una celda. Más de 3 no se suele usar. Mediciones de corriente, tensión, frecuencia. Los monitoreos del interruptor, como ya habíamos visto. Guarda hasta 30 registros oscilográficos, la amplia gama de protocolos de comunicación, ¿no? Los protocolos estándar eléctricos, 6850, DNP3, Modbus, Ethernet IP, todo eso hablan de manera nativa, digamos, no se tienen que pedir aparte, eso ya lo mencionamos. Redundancias en lo que es P3, RCTP, que es la redundancia en anillo, y PRP, doble estrella redundante. Un dimensionamiento máximo de 36 entradas y 21 salidas, diferentes formas de sincronización, SRTP, IRIC-B, la posibilidad de incluir los sensores de temperatura, y estos no son los inalámbricos, sino que esto es el cableado, la PT100 o un RTD, hasta 6 sensores de arco para los avanzados, y el estándar 62443 para lo que es ciberseguridad. Para lo que es P5, lo mismo, la cantidad de objetos de control. Esto siempre se cumple para el básico y el avanzado también. Supervisión del circuito de disparo de la misma manera, hasta 30 registros de igual que en P3. En cuanto a protocolos de comunicación, en lo que es P5 se le agrega una redundancia que es HSR, que es una redundancia con latencia cero en anillo. Lo de los captores de bajas pérdidas que les mencioné, un dimensionamiento máximo de hasta 40 entradas y 15 salidas. En el caso de la sincronización de tiempo se le agrega la sincronización PTP, que también en algunos casos es muy pedida, hasta 6 sensores de arco, también lo de los módulos RTD y a su vez lo de los inalámbricos, que ya también estuvimos viendo, la ciberseguridad, y en este caso tiene un conector tipo A para el registro oscilográfico, como habíamos visto. Ahí tenemos una consulta en el chat. Dice, referente a la simulación del comportamiento del relé mediante el software de configuración. ¿Requiere que el relé esté físicamente conectado al software o es posible hacerlo virtualmente en el software sin necesidad de un relé P5? No, precisamente lo que hace la inyección virtual, inyecta variables reales luego del conversor AD, ¿no? Entonces, yo necesito en ese caso, sí o sí, la presencia del relé. Esa sería, digamos, la respuesta. La realidad es que lo único que no estoy probando ahí sería el canal analógico del relé, pero sí estoy probando su funcionamiento, su procesamiento interno.